Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el cuarto domingo de Adviento del año 2025. Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta que sirven en el cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Los pobres y vacilos nunca faltan. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ya estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento. Ya tenemos muy próxima la Navidad. Y el personaje es precisamente la Virgen María, aquella que fue elegida por Dios, aquella que fue anunciada por los profetas, aquella que dijo que sí. Y por eso los evangelios, las lecturas, primero la van a ir anunciando y después ya a partir de la figura de San José vamos a ver ese papel clave que ha tenido la Virgen en la historia de la salvación. Vamos a pedir para que muchos cristianos amen a la Virgen, que no se dejen llevar por teorías raras que quieren disminuir el papel a la Virgen o que se sienten como si Cristo estuviera celoso porque quieren y amen a su madre. No, que va al contrario. El Evangelio, la lectura, pues, de manera muy sucinta, pero lleno de alegría, pues habla de la Virgen, como aquella que dijo que sí, y por eso el Salvador está entre nosotros. Así que vamos a pedir para que muchos cristianos abandonen cualquier duda que tengan sobre la Virgen María, y al contrario, se sientan alegres y contentos, porque Dios ha escogido una persona, una mujer de la raza humana, y le ha confiado el ser la madre de su Hijo, para que la devoción a María aumente. Vamos a pedir para que nuestra fe aumente y que la espera de nuestro Salvador en estos días se haga más evidente también, con la oración interior, con el deseo de consagrarnos a Dios y con la alegría contagiosa. Y vamos a pedir por este pueblo para que en medio de tantas necesidades, de tantas escaseces y en muchos momentos miserias y también desazón por las enfermedades, por lo que estamos viviendo, pues nosotros sepamos superarnos y precisamente alegrarnos, porque sabiendo que todo este sufrimiento en Dios tiene como un sentido. Él lo utiliza como un sentido para que nosotros podamos llegar a Él. Él es nuestro Salvador. Por eso vamos a pedirle a Dios que en medio de las luchas diarias de la vida, las dificultades, nosotros permanezcamos firmes en la fe, alegres en la esperanza y también sepamos transmitir esta esperanza a los demás. Y para que las cosas cambien, hace falta los cambios. Hermanos, antes de comenzar nuestra oración, con humildad, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sentémonos, serenémonos, estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que hoy nos narra como San José también fue anunciado, de que ese hijo que nacería de María era el Hijo de Dios. Y mientras nos sentamos, mientras esperamos las lecturas, pues prendamos la cuarta vela, significando que ya nos acercamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días el Señor se dirigió a Ahaz para decirle: pide al Señor tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, porque no quiero poner a prueba al Señor. Entonces Isaías dijo: oigan, heredero de David, ¿no les basta molestar a todos, que también quieren cansar a mi Dios? El Señor, pues, les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz un hijo varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por un llamado de Dios, escogido para proclamar el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que, según el Espíritu Santo, fue constituido Hijo de Dios, poderoso por haber resucitado de entre los muertos. Por él, Cristo Jesús, nuestro Señor, recibí la gracia y la misión de apóstol, para hacer que los hombres lleguen a la obediencia de la fe para alabar su nombre. Me ha enviado al mundo de los paganos, al que pertenecen también ustedes, los de Roma, y a los que Cristo Jesús ha llamado. A ustedes, a quienes Dios quiere y que fueron llamados a ser santos. Tengan, pues, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente y no queriendo desacreditarla, pensó firmarle en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando en eso cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con esto, al despertarse José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió en su casa a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, contemplemos este misterio de salvación que el día 25 vamos a celebrar con alegría, el nacimiento del niño Dios. Pero ya llevamos desde el principio del Adviento preparándonos para este acontecimiento. He dicho en domingos anteriores que para mí, y así creo, el Adviento es como la condensación de todos los siglos del Antiguo Testamento, sobre todo de esos momentos en que los profetas empezaron a anunciar que Dios no abandonaba a su pueblo, sino que Dios le daría un Salvador y que ese Salvador vendría a rescatar a Israel y a todos los pueblos del mundo.
Porque en el Antiguo Testamento, aunque Israel es el protagonista, siempre se decían que al final todos los pueblos mirarían hacia Jerusalén. Entonces hemos visto que el primer personaje es Isaías, que desde que empezó Adviento, los 4 domingos, hemos leído sus profecías, todas ellas anunciando de una manera u otra al Mesías, diciendo cómo sería, que sería un rey de justicia, un rey de verdad, un rey de paz, y todas las cualidades que iba a tener este Mesías, y que el pueblo lo reconocería. Hay otra profecía de Isaías que se lee en otro momento, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, cuando hay que narrar precisamente cómo ese Mesías esperado como rey, en definitiva, después muere en la cruz para salvarnos, para como reafirmar el amor que Dios tiene por sobre todo en nosotros y demostrarlo hasta el extremo del amor de Dios, que es dar la vida por los demás. Pero en estos días seguimos con Isaías. Isaías hace la última profecía, más o menos así. Al principio decía, vendrá un Mesías. Después, ya últimamente lo proclamaba ya próximo, ese Mesías. En la lectura del domingo pasado, nosotros vimos como Juan el Bautista era el que lo señalaba. Ese que está ahí es el Mesías. Es decir, ya no era alguien anunciado en los siglos, sino alguien señalado. Ese es el Mesías. Juan el Bautista, profeta del Antiguo Testamento, pero que conoció a Jesús. Isaías lo vislumbraba en la fe, vendrá. Juan el Bautista lo señaló, ese es. Hoy nos toca un tercer personaje, y ese tercer personaje, vamos a decir que es la Virgen, pero casi todo el Evangelio que hemos leído es José, vamos a decir así, el protagonista de la serie es José. Y la Virgen está puesta ahí como el centro, porque de ella que depende, ella fue la que dijo que sí al Señor, todo lo demás. Pero José es interrogado precisamente a partir de lo que dice María. Sí, yo quiero ser la madre del Salvador si tú lo quieres, Señor. No entiendo, pero si tú lo propones, yo quiero ser. Entonces este personaje es José y la Virgen. Y la Virgen y José. Por eso son los padres del Señor Jesús. Y es curioso este relato. Es curioso porque Isaías, los profetas, anunciaban que el Mesías sería descendiente de la tribu de David. Después lo señalaron más próximos. Lo señalaron que nacería del tronco de Jesé, una de las ramas de los descendientes de David. A través de Jesé, pues Jesús sería el Mesías. Y ese vamos a decir, esa paternidad le viene de José al Señor. José, descendiente de David, del tronco de Jesé. Y vemos cómo José, como cualquier hombre de la época y de esta época, ante una situación tal, se ha casado con la Virgen, está comprometido, no han vivido juntos, como dice el texto. Ella está en estado y José normalmente dice, debo de repudiarla, ese hijo no es mío. Bien, a lo mejor otro hubiera hecho un escándalo. José fue muy medido y también muy caritativo, vamos a decir así. Amaba a María, no cabe la menor que la amaba. Y el ángel le manifiesta, José, no dudes de tu mujer, porque tu mujer está llena de gracias, así dice el texto de la Biblia, no lo inventaron los católicos, pero los ortodoxos así dice el texto de la Biblia. Ella la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, dichosa porque ha creído. ¿Qué más vamos a decir de una mujer, ¿Qué más?
Eso, llena de gracia, dichosa el que ha creído, bendita entre todas. Ella va a tener un hijo, sí, está embarazada, va a tener un hijo, pero ese hijo es obra del Espíritu Santo. No la repudie José. Y hace una cosa que a nosotros pasa desapercibido, porque cuando un niño nace los padres se ponen de acuerdo ahora para ponerle el nombre, aunque casi siempre la madre, la abuela, el abuelo lo que dicen, cita el nombre. Pero en esa tradición patriarcal de aquella época era el hombre que designaba y el nombre tenía un sentido. El nombre no era en aquella época como ahora, que se buscan combinación de sílabas, esto, lo otro, para poner un nombre. O el nombre de un cantante. No critico a nadie que tenga esos nombres, porque cada cual es lo que es. Y yo siempre digo que si hay una persona que tiene un nombre, es un poco así difícil de pronunciar, que no se avergüence, que lo diga con orgullo, porque eso es un compromiso que ha adquirido. Porque si tiene un nombre raro que nadie más tiene, significa que el primer santo tiene que ser esa persona. Para cuando otra gente le ponga ese mismo nombre, sepa que ya tiene un santo que pida por él en el cielo. Así que no se avergüencen de los nombres que tienen, eso se lo dieron sus padres. Pero en aquella época, poner el nombre era algo que venía del padre. Además, el nombre tenía un significado. Y José no duda, él fue el que puso el nombre, significando que era el padre. Yo soy el que pongo el nombre. Y cuando alguien pone un nombre hay cierta propiedad. Ese hijo es de mi familia. En aquella época eso era sagrado. Eso era sagrado. Pero dice más, le vas a poner Jesús, porque Él será el Salvador. Él salvará al pueblo. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es el Salvador. Y por eso nosotros veneramos a José de tal manera, el esposo de la Virgen, que José es esos santos que es patrono de la iglesia. Porque si cuidó al niño Jesús y Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces José es protector de toda la iglesia, de ustedes, de mí, de las hermanas, de los lectores, de todos. Por eso es que hay muchas órdenes religiosas que tienen como patrono a San José. A San José, patrono de la iglesia. Y así, es José. Entonces, cuando nosotros veneramos a la Virgen con la Anunciación, y en la Anunciación decimos que ella dio el sí en ese momento, además lo dijo físicamente, sí, que se haga en mí según tu palabra. Pero José siempre se presenta en la Biblia como alguien callado, ni habla. José no habla en la Biblia, ni habla, pero hace. Esa es la figura de las personas. Hay personas que son así. No habla, pero hace. Y de la misma manera que cuidó al niño Jesús, que es cabeza de la iglesia, sabemos que Él nos cuida a nosotros. Pues la anunciación a José también es esta. Si la Virgen la veneramos y leemos la parte de la anunciación que es tan bella, entonces también tenemos que leer este evangelio como la anunciación a José, porque la respuesta es la misma. José no habló, pero hizo. Y le dio nombre. Tú eres el Salvador. No sabía qué pasaría después, pero tú eres el Salvador. Después se llevó a María y al niño a Egipto huyendo. Pero ese es José, el Padre. El Padre. Entonces, hermano, nosotros también tenemos que, hoy, en este domingo, vamos a fijarnos en esta figura de María, que es el tercer personaje del Adviento. María, con el sí, callado, pero dicho. Y con el sí de José, que es el sí realizado, aunque no se diga. Entonces nosotros,
estos días que quedan antes de llegar a la Navidad, a nosotros pidamos al Señor esa fe firme, esa resolución, tanto de María como de José. Sí, hermanos, tenemos que vivir este tiempo así. Otra idea que yo quería brevemente, porque si nos quedamos con esto solo, ya esto basta. Si cogemos a José y a María como nuestro ejemplo para celebrar la Navidad y la alegría que ellos tuvieron al nacer el niño y todo lo demás, y nosotros un Salvador, ya eso basta. Pero yo sí quisiera hacer notar una cosa. Hay veces que leemos los textos, leemos mucho el Evangelio, leemos el Nuevo Testamento, porque es Jesús, ya en la presencia del Salvador de Jesús, pero fíjense bien que la misa siempre nos pone lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En la primera lectura, Isaías dijo que el que nacería, que una virgen daría a luz y que sería de la familia de David. Y así dice el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Hermano, porque nuestra fe no es la de un predicador que de momento empezó a decir cosas. No. Nuestra fe es la predicación, es la seguridad de que Dios mismo se acerca a nosotros en la persona de Jesús, nacido de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Y que no es una cosa que ocurrió ahora, que anteriormente no había un preámbulo, un anuncio. Sí. Por siglos el pueblo de Israel se mantuvo fiel esperando a ese Mesías. Y lo fue anunciando, y lo fue preparando al pueblo. Aquellos pobres de Yahvé, aquellos seguidores, siervos de Yahvé, que en medio de las dificultades como la que nosotros estamos viviendo, aún peores, en medio de esas dificultades, se mantuvieron firmes en la fe. Entonces, esa es la historia del cristianismo. No es alguien que salió a predicar a la calle un día, no. Alguien anunciado, alguien señalado, alguien conocido, alguien aceptado, alguien por el cual la gente dio la vida. Y no porque se la impusieron, no la dieron. Al contrario, dieron la vida a ellos para ser fiel a aquello que creían y que había sido anunciado. Sí, hermanos, nuestra fe está arraigada en la historia de la salvación y está datada con la palabra de Dios, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la Biblia. Así que sentámonos herederos de todo ese pueblo, de toda esa humanidad, porque el mismo pueblo de Israel fue el escogido entre toda la humanidad para salvar a la humanidad. ¿Y a salvarlo en quién? En la persona de Jesús. Sí, hermanos, sentámonos así, como si nosotros fuéramos ese río que va creciendo hasta llegar a un punto en que todas las aguas se unen, donde es la persona de Jesús. Sintámonos dichosos también nosotros y alegres. Además, diré más, cada uno de nosotros recibe a Dios en su corazón. Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros al recibir el bautismo. Nosotros también somos como María y José, nosotros también hemos dicho sí. Y a través de nosotros es que Jesús tiene que ser conocido. Entonces nosotros tenemos que darnos también para que otros conozcan que Dios nos ama, que Dios hace todo lo posible por salvarnos, que Dios nos deja su palabra para que sepamos cómo llegar hasta Él, cómo podemos llegar a tener y adquirir la salvación, que Dios se entregue en la cruz y que Dios nos deja, hermanos, miremos para atrás. ¿Cuántos cristianos que están en los altares santos no han sido tan firmes como María y José? Esos son los santos. Esos son los santos. Podemos poner de ejemplo, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ahora que estoy mirando a las hermanas aquí misioneras de la caridad. Entregó su vida con una seguridad increíble, desarmando a todos los estudiosos y todo, que hay veces que querían ponerle y sacarla de quicio, pero ella tenía la palabra de Dios en la mano. Podemos seguir buscando. Pedro, Santa Teresa de Jesús, Santa Rosa de Lima, San Francisco.
Hermanos, estamos precedidos por una cantidad de testigos que dijeron sí y no se amilanaron y que sacrificaron muchas cosas. Eso nos toca a nosotros ahora. Saber lo que tenemos que sacrificar, saber qué tenemos que hacer para ser firmes seguidores de Jesús y testigos. Es decir, sí, Él es mi Salvador. No es alguien que dijo algo, sino que alguien que fue preparado y anunciado para que todos los pueblos recibamos. Con esta intención, hermanos, vivamos la Navidad. En medio de las dificultades que estamos pasando como pueblo, como la pasó José y María con el niño, más o menos como las nuestras, peores, o no sé si mejores, nosotros también vamos a decir sí, que el Señor sabrá y el Señor dirá. Esa es nuestra fe. Así que vivamos la Navidad con alegría y sepamos transmitirla con alegría, con alegría. No tenemos muchas cosas materiales que dar, que repartir, que tener, no, pero sí podemos reunirnos en familia y orar juntos. Eso sí, hermano, hagámoslo. Y los que puedan ir al templo, vayan al templo, donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Aquí no podemos ir por muchos apagones, y eso la gente de noche, imagínense un poco salir. En otro lugar a lo mejor porque tiene muchas luces. Y las luces los deslumbran y pierden el camino. No seamos nosotros los que perdemos el camino, sino afinquémonos ahí junto al Señor y con alegría. Vayamos al templo, celebremos la Navidad y con alegría la familia. Que Dios nos acompañe a todo hermano para ser testigo de Él a toda hora, en cualquier momento y en todas circunstancias. El Señor nos garantiza su fuerza y su fe y ánimo. Pongámonos de pie para proclamar firmemente que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, y lo hacemos proclamando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y os te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, a la tierra que espera tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. Y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Su resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Pidamos, hermanos, en el día de Navidad, por todos nuestros familiares y amigos difuntos,
aquellos que nos acompañaron en otras ocasiones, que no están con nosotros, para que también ellos estén disfrutando de la presencia eterna del Señor, del Niño Dios, de nuestro Salvador. Concédele de que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de los cristianos, de todas las personas que en el mundo entero están preparándose a celebrar estos días, sobre todo aquellos cristianos que son perseguidos por practicar su fe, que son incomprendidos, que son limitados, por todos aquellos que sufren de tantas maneras, que también les cueste celebrar con alegría estos días. Te pedimos especialmente por ellos, Señor. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, deseémonos la paz. Que la paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, los que se han preparado a recibir la comunión, se pueden acercar. Y todos, que hagamos una oración de comunión, pidiendo que el Señor Jesús venga a nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pues ya se acerca nuestra liberación. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerque el día de la festividad que nos trae la salvación, la Navidad, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, oremos por nuestra patria, por nuestro pueblo. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo en nuestras oraciones y dinos, como nos dijiste en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítenos nuevamente, no tenga miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pueden ir en paz. Hermanos, celebren con dignidad, con mucha oración, la Navidad. Celébrenla.
Así nos vamos a unir a toda esa historia de cristianos que en el tiempo hemos dado gracias a Dios, nos hemos alegrado porque Dios no nos olvida, Dios nos ama. Y en ese niño Jesús reconocemos al crucificado que murió en la cruz por nosotros para salvarnos. Que pasen buenas Navidades, felices Navidades, y que nuestra alegría sea esa. Dios ha mandado un Salvador que ha nacido en medio de nosotros. Amén. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre de los pueblos, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre de la Iglesia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Ruega por nosotros, Madre